Cerca de 10.000 soldados argentinos participaron en la guerra. En los 74 días que duró el conflicto, más de 1.200 efectivos nacionales resultaron heridos y 649 murieron en combate. Los heridos, algunos fueron tratados en las islas, mientras que otros recibían tratamientos en hospitales del continente. Bueno, la función era médico y estábamos, si bien estábamos en el continente, no en el lugar de combate, estábamos así entrenados y preparados como para recibir emergencias que vengan así de heridos, sobre todo graves, que requirieran una atención más específica en el continente. Si bien en las islas estaba montado el hospital modular de la Fuerza Aérea Argentina, que era un hospital de primer nivel, pero bueno, a veces se estaban preparando por las dudas no ir abasto en la atención de heridos. Como nos contaba el doctor Giuliani, en Continente había una preparación completa para cualquier inconveniente posible. Esto nos demuestra que el sistema de salud era muy detallado y estaba capacitado para afrontar el conflicto. Aunque claramente había una cierta diferencia entre la división de un médico de las islas con uno de suelo argentino, ya que no se contaba con los mismos recursos en ambos lados. Y bueno, en el día a día uno estaba expectante de las noticias que llegaban del teatro de operaciones y teníamos así guardias pasivas, simulacros, es decir, había una serie digamos, de tensa calma, pero ante la probabilidad de tener que actuar se producían así estos tipos de simulacros o se hacían estos tipos de simulacros para tener, digamos, una preparación suficiente llegado el momento de tener que actuar. Como se mencionó anteriormente, el teatro de operaciones estaba dividido en 4 escalones de comando: unidad, brigada, cuerpo de ejército y ejército como un todo. Cada unidad tenía una sección de sanidad, la cual contaba con un oficial médico, de 2 a 5 suboficiales enfermeros y por lo menos 20 soldados con capacidades de instalar y operar un puesto de socorro. No, no, básicamente se estaba dirigido al trauma, a la herida traumática, que son las típicas de los combates, o sea, de guerra, ya sea amputaciones, fracturas, heridas graves de armas de fuego. En el Hospital de Puerto Argentino se trataron más de 10 patologías distintas. El total de pacientes fue superior a 2.000. De estos, los heridos fueron evacuados por distintos medios, 600 por vía aérea y más de 60 por vía marítima. Esto lleva a pensar en un hospital bastante colapsado, pero a pesar de ello, el mismo se encontraba preparado para recibir una situación así, por lo que se desenvolvió efectivamente. La información era más o menos la información que recibía el público en general, era una información bastante confusa, por momentos nos generaba gran euforia, pero bueno, por momentos nos dábamos cuenta que la situación era mucho más grave de la que nos decían. Y bueno, la información, ya te digo, ha sido bastante escueta, parcial y por momentos no veraz. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 54. El Estado Mayor Conjunto, ante versiones circulantes en los distintos medios de comunicación social que deforman la realidad de los hechos y crean falsas expectativas, llevando por momentos confusión a la opinión pública, reitera que la única información oficial es la que produce este organismo. En una guerra tan controversial como fue la de Malvinas, la información fue muy compleja. Los médicos recibieron una pésima comunicación y esto generó cierta confusión. Como bien decía el doctor, genera grandes debilidades la falta de información en estos casos, ya que ni siquiera permitieron que la gente de salud supiera la verdad de todo lo ocurrido. Desde nuestro punto de vista, la manipulación del gobierno era total sobre los medios. Estos mismos fueron títeres de los líderes políticos y dejaron de lado todo principio de veracidad.
Creo que los recursos eran muy limitados. Nosotros en realidad no tuvimos que hacer uso de nada absolutamente. Es decir, durante todo el conflicto nos mantuvimos en una alerta. Supuestamente suponíamos que había material de reserva que nosotros no tuvimos así oportunidad de ver ni nada, pero la información era que había suficiente material como para eventualmente participar. No lo vimos particularmente porque nosotros, es decir, en los simulacros se utilizaban cosas cotidianas, habituales, sueros, transfusiones de sangre, simulábamos así cirugías, pero bueno, no en concreto no había tampoco gran despliegue de materiales. No sé si existiría alguna reserva, eso no lo sé. El Hospital de Malvinas, más allá de haber sido reconocido por su labor, fue un espacio sanitario el cual careció de recursos. Aunque en Continente los hospitales, los cuales esperaban el momento para actuar, sí estuvieron a la altura a nivel de recursos. Eso sí, el Hospital Modular armado en las islas tuvo un gran nivel de su personal, brindando servicio continuo.